alejan a la gente del cielo. Y yo le invito a usted a abrir la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios en el libro de Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 33. Y dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Conocemos este versículo de memoria, ¿verdad? Hemos escuchado muchas predicaciones acerca de él, lo hemos leído nosotros también en la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a ver entonces qué es las cosas buenas que alejan a la gente del cielo. Aunque parezca mentira, mucha gente buena, quienes están involucrados en hacer cosas maravillosas, no llegarán al cielo. Peor aún, muchos que se consideran a sí mismos cristianos, y ahí es la parte que nos toca a nosotros, ¿no es cierto? Y quienes están convencidos que van a ir al cielo, se quedarán afuera. ¡Qué tristeza! Es triste, ¿no? Pensar que me puedo quedar afuera. Aunque no están entregados en pecado, no estamos hablando acá de que se van a quedar afuera del cielo porque están entregados en pecado, ni tampoco en cosas malas. Los cristianos a los cuales me estoy refiriendo no usan drogas, no usan alcohol, ellos no apuestan, no participan de pornografía o perversión sexual. ¿No son contados entre los viles y malignos? En efecto, se puede encontrar a muchos de ellos en las iglesias durante todos los servicios. Y pasan la mayor parte del tiempo libre entre familiares y amistades disfrutando cosas buenas. Son personas de familia con valores familiares. Algunos están en peligro de perder su propia alma, aunque se sientan en la iglesia absolutamente convencidos de que van camino al cielo. Algunos creyentes se quedarán fuera del cielo, no por las cosas malas que han hecho, su celo por las cosas buenas. Han echado a la gente de las cosas de Dios y camino al cielo. Están sudando por establecer su propio negocio, avanzar en su carrera, proveer para su familia, pero su enfoque está completamente fuera de orden. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios busca obediencia, no solo buenas intenciones. ¿Cuántos sabemos que Dios busca obediencia? Si podríamos nosotros resumir la palabra de Dios, compactar la palabra de Dios, resaltaría una palabra que es obediencia. Dios busca obediencia de mí y Dios busca obediencia de ustedes también. Dice que nosotros tenemos que poner las miradas en las cosas de arriba. En griego significa: coloca tu atención como hierro, como concreto en las cosas de Dios. Wow, acá a mí me habla, porque en griego me da todavía un sentido más fuerte de lo que es mirar hacia arriba, porque me da dos elementos que son fuertísimos. Dos elementos que no se rompen con facilidad, no se descomponen con facilidad, porque no son caña. La caña pronto es débil y se rompe, ¿verdad? Se quiebra. O cualquier otro elemento que podríamos utilizar. Pero aquí nos dice que en griego significa colocar nuestra atención como hierro, como algo fuerte, como algo sólido, como algo inquebrantable. ¿Dónde? En las cosas de arriba. Y como concreto, el concreto también, para romperlo ustedes saben que tienen que venir, bueno, ahora están esas máquinas
¿verdad? Que tienen una punta fuerte y hasta los que están quebrando el concreto están así temblando. ¿Por qué? Porque es fuerte, porque no se puede romper con facilidad. Algunos cristianos dicen esto: Dios me dijo que dejara a mi cónyuge, escuche bien, porque a veces somos nosotros doctrinados, por eso la doctrina es sumamente importante, hermanos. Es más importante que cualquier otra cosa, porque si yo tengo mi fe en una doctrina equivocada, yo voy a cometer muchos errores en la palabra de Dios. En mi vida voy a cometer muchos errores. Entonces, estos cristianos dicen: Dios me dijo que dejara a mi cónyuge y a mis hijos para dedicarme al ministerio. ¿Usted no escuchó esa palabra? ¿Escuchó hablar de eso? Sí, claro que sí. Dios me dijo que dejara todo y me tengo que entregar yo al ministerio. Pueden ser que se hayan dejado seducir estas personas por sus emociones o por el diablo, porque el Dios de la Biblia seguro que no es. El Dios de la Biblia no es. El Señor no está en el negocio de romper matrimonios. No lo está. Cuando el Señor hace un llamado a un varón, seguramente va a poner el mismo sentir en la esposa. Y los dos entonces van a caminar por el mismo camino. Los dos se van a dirigir en la misma dirección, porque Dios no va a pretender, primero de haber regalado al cónyuge, y después viene y rompe el matrimonio para usarlo para el ministerio. En una oportunidad nosotros invitamos hace muchos años atrás a una persona que se dedicaba al evangelismo, y entonces lo invitamos para que viniera, porque aparte de predicar para evangelista, también predicar el evangelio, también cantaba. Entonces lo invitamos. El hermano vino, cantó, ministró, etcétera, etcétera. Después tuvimos una reunión social y lo volvimos a invitar y vino con su esposa. Y él hablaba mucho de fe. Este hermano hablaba mucho de fe y hablaba tanto de fe que yo ahí me sentía tan mal de escucharlo, porque yo digo, la fe que tiene este hombre, pero yo ni así de chiquitita la tengo. De tanta fe que hablaba, de tanta fe que decía. Pero miren cómo son las cosas. Cuando tuvimos la reunión social, teníamos las mesas todas puestas aquí, vino con su esposa. La esposa se sentó con nosotros, él también, por supuesto, pero él después ministró. Y me llamó mucho la atención las manos de la esposa. Y las observé con cuidado, porque creo que me había impactado tanto la fe que decía tener y que impactó mi vida, que yo no la tenía, porque en realidad de escucharlo a él yo no tenía nada de fe comparada a la de él. Entonces me llama la atención las manos de la esposa. Unas manos, hermanos, totalmente estropeadas. No por la edad, porque era una persona joven, sino estropeadas del trabajo, rústicas. Yo creo que si le ponía algo de acrílico o de poliéster y solamente con tocarlo así se le pegaba en las manos de tan rústico que tenía todo. Entonces me llamó la atención, pero yo no dije nada. Pero en la conversación, ella me estaba diciendo a mí de que su esposo tenía llamado al ministerio y que entonces le tocaba visitar diferentes iglesias, pero que el dinero no alcanzaba, entonces ella tenía que trabajar también, lo cual es cuando uno necesita ayuda, por supuesto, que la mujer sale a trabajar para poder cubrir los gastos del hogar. O sea, no había nada equivocado en eso. Lo que sí me llamó mucho la atención cuando me dijo que tenía dos trabajos. Dos trabajos. Ella dos trabajos. Ahora, mi pregunta, porque cuando uno dice que tiene tanta fe y que vive por fe, eso era lo que él decía, que él vivía por fe.
Yo creo que vivía del trabajo de la esposa más que por fe, por lo que se veía, ¿no es cierto? Entonces, ella dijo, sí, mi esposo tiene un llamado al ministerio y por supuesto él tiene que viajar de iglesia en iglesia, él no tiene tiempo para tener otro trabajo secular. Mi pregunta fue, ¿cuándo están los servicios en la iglesia, hermanos? ¿A qué hora tenemos servicios nosotros en la iglesia? ¿De día? ¿O lo tenemos de noche? El domingo lo tenemos de día, pero durante la semana los servicios en todas las iglesias es de noche, con excepción de algunas, que es muy raro, porque la mayoría de los miembros trabajan. Entonces, enseguida yo me cuestioné a mí misma. ¿Me está hablando de tanta fe y durante el día no puede conseguir un trabajo secular? ¿Está esperando que la esposa lo alimente? ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe tenía? La esposa sí podía ir a 2 trabajos, pero porque yo tengo un llamado al ministerio, entonces como soy el VIP, me llamó mucho la atención y me dio mucha tristeza al mismo tiempo. Porque a veces nosotros hablamos del evangelio, hermanos, de una manera totalmente equivocada. Porque el hombre es el que tiene que proveer para su hogar, no es la mujer la que provee. A la que la mujer ayude para que alcancen las cosas porque hay un tiempo difícil o porque quizás el dinero no alcance, está bien. Pero ¿cómo un hombre se va a quedar en la casa durmiendo todo el día cuando la mujer tiene 2 trabajos y a veces hasta 3 trabajos? ¿De qué fe me está hablando? Es una fe totalmente errónea. O sea, si el Señor me dice a mí que yo tengo que trabajar con el sudor de mi frente, así me voy a ganar el pan, ¿eso es lo que tengo que hacer o no? El Señor, dije, no está en los negocios de romper matrimonios y nunca nos pedirá que hagamos semejante cosa. Ahora consideremos lo que Jesús dijo acerca de los días de Noé y de Lot. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Tal como pasó en los días de Noé, así pasará cuando el Hijo del Hombre venga de nuevo. La gente comía, tomaba, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los mató a todos. Muy conocido por todos nosotros este pasaje. Será tal como pasó en los tiempos de Lot. Comían, tomaban, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió y se fue de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los mató a todos. Pasará lo mismo el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Consideremos las cosas que la gente estaba haciendo durante este tiempo. Estaba comiendo, bebiendo, no se menciona aquí si era la bebida, si era borrachera o la comida, si era gula. No menciona la Biblia eso. Pero sí lo que está diciendo que estaba comiendo y bebiendo. Es algo normal. Nosotros también comemos y bebemos todos los días, ¿no? Muy bien. Casándose, comprometiéndose. ¿Hay algo de malo en eso? No hay nada de malo. Comprando, vendiendo, sembrando, construyendo. Nada de malo en eso. En estas cosas, en esta lista, todas son cosas buenas y legítimas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 28, dice, mas también si te casas, no pecas. O sea, no había nada equivocado con contraer matrimonio. Nos dice en Hebreos 13:4 que honroso sea en todos el matrimonio. También nos habla en Proverbio 31 de la esposa virtuosa. O sea, la palabra de Dios nos da a entender todas estas cosas, que están bien. Dice Proverbios 31:16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Después de los tiempos de Josué, cuando Israel entró en la tierra prometida,
Dios ha movido a su pueblo a plantar viñas y a construir edificios para su gloria. Lo encontramos en la palabra de Dios. O sea, no hay nada malo con estas actividades. La pregunta es, y yo sé que ustedes se la están haciendo también, ¿por qué entonces Jesús solo mira lo bueno, cosas legítimas que la gente está haciendo en los días antes del juicio? Porque el tema es las cosas buenas que alejan a la gente del cielo. Entonces, si estas cosas son todas buenas, ¿por qué Jesús solo mira lo bueno, cosas legítimas que la gente está haciendo antes del juicio? Él nos está advirtiendo, y esta es la respuesta a la pregunta. Él nos está advirtiendo de nuestro descuido total. ¿Descuido total de qué? De su palabra. Mientras estamos completamente ocupados en nuestros propios intereses. La Biblia no dice que Noé fue burlado o perseguido durante los 120 años que trabajó en el arca. Aparentemente su trabajo y predicaciones nunca fueron interrumpidos. La gente escuchaba y ¿qué hacía? Entraba por aquí, salía por el otro lado y seguían viviendo de la misma manera. Y esa es la sociedad que tenemos nosotros hoy. Predicamos el Evangelio, son personas buenas, personas que no le hacen daño a nadie, personas que son moralmente buenas, quizás personas que ayuden más que nosotros los mismos cristianos. Pero estamos predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y les entra por un lado y les sale por el otro. Y dentro de la iglesia, tristemente, también hay oidores olvidadizos. Tristemente. ¿Hacen cosas malas? No, hacen cosas buenas. Pero el descuido de la palabra de Dios. Todos estaban tan ocupados casándose en los tiempos de Noé, saliendo a comer, compartiendo con sus amistades y en placeres, que no tuvieron tiempo para escuchar. Y miren, no cambió a través de los años, la sociedad sigue igual. No hay ningún cambio, no es nada nuevo lo que encontramos en esta sociedad. Ya viene de mucho tiempo atrás. La predicación de Noé se perdió en un gran ajetreo. Son muy pocas las personas y aún los cristianos que están interesados en escuchar acerca de los juicios venideros. Porque hermanos, si bien es cierto que nosotros tenemos un Dios de amor, que eso es lo que predicamos, un Dios de amor, el sol sale sobre los justos y los injustos, el Señor escucha la oración, tenemos un Dios de amor, pero no olvidemos que tenemos un Dios justo. Y ahora las cosas parecen que son puras bendiciones y que todo está muy bien, pero llegará un día en el cual nosotros vamos a tener que responder. Y ahí ya va a ser demasiado tarde, no podemos volvernos para atrás y cambiar, porque no es una película que le hacemos rewind y podemos ver otra vez el principio. Ya lo que vivimos, lo vivimos, ya hecho está. Sea bueno o sea malo, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas personas, aún los cristianos, no están interesados en escuchar acerca de los juicios venideros? ¿A cuánto les gustan los juicios? A nadie. A nadie. Pero para yo no llegar al juicio, tengo que trabajar antes, ¿o no? Porque ya después cuando estoy ahí no me puedo volver para atrás. Y si mi Dios es un Dios de amor, Él me advierte en su palabra. Tú haces esto y recibes bendiciones, pero tú no haces esto y entonces acarreas consecuencias. O sea, Él es un Dios de amor porque nos advierte. El enemigo no es así. El enemigo, miren, toman algo así chiquitito que nosotros le abrimos la puerta y ahí está para arrasar con todos, para destruirnos.
Y la Biblia lo dice también. Entonces, ¿por qué? ¿Es porque están envueltos en sus propios planes de matrimonio, de hijos, de hogar, de trabajo, de carrera? Y no tienen tiempo para escuchar acerca de la venida del Señor. Lucas capítulo 17, versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Va a encontrar el mismo tipo de personas. Aunque los siglos han cambiado, aunque ahora la tecnología está en avance, no importa. Pero la sociedad sigue siendo la misma. El ser humano sigue siendo el mismo. Jesús nos está advirtiendo, la última generación será igual que la de Noé. Estarán tan ocupados y envueltos en sus propios intereses, y muchas personas están convencidas que van camino al cielo. Pero semana tras semana descuidan la casa de Dios, la palabra de Dios, la oración y la adoración. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Sin embargo, estas personas no consideran que su comportamiento es pecaminoso. Pero Jeremías, capítulo 2, versículo 31 al 35, dice: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. ¿No los hallaste en ningún delito? Sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Y aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. Tales personas pueden estar haciendo cosas buenas, cosas legítimas, pero el Señor no está en primer lugar. Si fuera así, no lo tendríamos en segundo lugar, porque buscarían tiempo para estar con Él. Tal como fue en los días de Noé, así también será cuando el Señor regrese. ¿Por qué Jesús no mencionó el aumento de crimen? Mencionó cosas buenas, pero no mencionó el aumento de crimen. ¿Que se le olvidó o acaso Él no sabía? ¿Verdad que no? Ni se le olvidó y sí sabía que el crimen iba a aumentar. Y es triste ver los noticieros. Yo siempre le digo a mi esposo cuando estamos mirando el noticiero, qué tristeza me da, porque ahora no hay una noticia buena. No hay un cantante que tenga la voz de los cantantes de antes. Todos hacen puro ruido. Cuanto más ruido mejor, porque así no se nota si, bueno, le sale un gallo, ¿verdad? ¿Ustedes dicen así también? Ok. Si una letra que está un tono que está equivocado, con el ruido no se nota nada. Y después, ¿qué clase de cantos hay ahora? Si repiten siempre la misma frase. Y repiten, y repiten, y repiten, y repiten, hasta que aburren. Entonces no tenemos noticias buenas. Ya no hay alguien que haga una poesía. Ya no hay alguien que hable bien de alguien. No, todo lo que nosotros encontramos ahora en el noticiero son asesinatos. Que a tal punto uno se va a dormir y le entra temor. De decir, Dios mío, ¿qué está sucediendo? No hay paz en este mundo. Él no dijo nada de nuestra epidemia de drogas, tampoco el Señor. Nuestras cárceles repletas, que a muchos presos los dejan salir porque ya no hay más lugar. Imagínense ustedes en qué sociedad nosotros estamos viviendo. Triste. Fíjense ahora con lo que está pasando con el Chapo. Hasta lo quieren defender y decir que no es culpable de nada. Pero la Biblia no se equivoca. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo.
O sea, está encerrado ahí adentro, el gobierno paga un montón de dinero, nosotros pagamos un montón de dinero, porque esa es la verdad, con los taxes, y ahora quieren decir que es inocente, lo transportan de un país al otro país para juzgarlo, y está ahí detenido. Y no solamente eso, la esposa se está haciendo súper famosa. Es increíble las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. ¿Acaso nosotros somos gentes de la época de los picapiedras? ¿Que todos nos llama la atención y que vemos que esas cosas están mal o realmente están mal? Porque cuando yo veo la palabra de Dios está de acuerdo conmigo. Quiere decir que yo tan de los picapiedras no soy, ¿no? Así también será en esos días. La gente está comprando, vendiendo, comiendo y dándose en casamiento. Ocupados en cosas buenas. Y estarán tan ocupados que descuidarán su propia alma. Ahí está. ¿Hemos tratado a Jesús con frialdad? El aumento de crimen. Muchos dicen, tengo que ganarme la vida y el Señor lo entiende. Escuche, ¿está bien o no? Hermano, ¿por qué no llego? Es que tengo que ganarme la vida. El Señor me entiende. Sí, el Señor entiende todo. Todo entiende el Señor. No nos dejemos engañar por nuestras emociones o por Satanás. El enemigo de nuestras almas nunca entenderá ni aceptará que lo coloquemos a él en un segundo lugar. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que tenga la preeminencia. ¿Hay alguien ahí? ¿No se están buscando a alguien? La palabra griega usada aquí para preeminencia significa primer lugar. Y Jesús debe tener prioridad en todas las cosas. Recordemos algo muy importante, Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie la comparte. Consideremos al hombre que hizo un gran banquete, pero el cual sus invitados rechazaron. Lucas capítulo 14, versículos 16 al 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Quién es el hombre aquí? ¿Quién es el hombre que hizo la gran cena? El Señor hizo la gran cena. Invitó a muchos. ¿A quién? A usted, a mí, a otros que hoy no están, los que están durmiendo, los que se fueron de vacaciones, los que están enfermos. A todos invitó. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. ¿Estaba mal eso? No. Y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y yo voy a probarlos, te ruego que me excuses. Todas cosas buenas. Y el otro dijo, acabo de casarme. Claro, imagínense, los novios se van de luna de miel. ¿Qué van a pensar en el Señor? Están pensando en otras cosas, ¿verdad? Y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¡Wow! ¿Cuántos mancos hay aquí? ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos ciegos? ¿Verdad? Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Por eso la Biblia dice que la puerta de entrada al cielo es estrecha, ¿no? No es ancha.
Y gracias si pasamos de panzazo. Que nos empujen, gracias. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué tristeza, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si preparamos una cena e invitamos a personas? Hemos puesto nuestro esfuerzo, hemos limpiado la casa, hemos hecho las compras, hemos preparado los alimentos. Ya está todo servido, todo listo y estamos esperando a los invitados que nunca llegan. ¿Nos da tristeza o no? Lo mismo sucede durante los servicios. El Señor está aquí esperando a que sus hijos lleguen, que sus hijos le busquen, que sus hijos le adoren. Pero resulta que muchos de sus hijos no llegan. ¡Qué tristeza para el corazón de Dios! Esta parábola es importante. ¿Qué es una parábola? El Señor hablaba muchísimo en parábolas. Una parábola es la narración de lo que se deduce, una verdad moral o algo importante que el Señor nos quiere decir. Y esta parábola es importante porque Jesús es el hombre que está organizando el gran banquete. El banquete al cual nos referimos aquí es el Evangelio. Y la mesa que es preparada es la cruz. Y la invitación de Jesús es para todos. Todavía Él sigue con sus brazos abiertos, aun cuando no está en la cruz, esperando a todo aquel que quiera ir a Él. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré, ¿qué? Descanso. Sencillamente, nuestro Señor nos está invitando a la intimidad con Él. Somos invitados a su presencia, a cenar con Él, a conocerle, a disfrutar su compañía. Por eso, aunque, hermanos, servicio tras servicio, nosotros traigamos la Biblia debajo del brazo, como anunciando a los demás que somos cristianos, al Señor no le hace nada, lo que Él quiere es intimidad con Él. No un libro en la mano que lo transportemos desde la casa a la casa del Señor. Porque si yo ese libro no lo abro, ¿de qué me sirve a mí? De nada. Ahora, si yo ese libro lo abro y lo dejo abierto y no lo leo, tampoco me sirve de nada. Pero cuando yo lo leo y aplico esas cosas y obedezco, entonces sí me sirve. Cuando yo lo leo en voz alta, el enemigo tiembla porque no le gusta escuchar la palabra de Dios. Le hace daño, le hace mal. Cuando clamamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, el enemigo huye porque no quiere escuchar la sangre de Cristo. Y si usted ministró alguna vez a una persona que tenía un problema y usted clama la sangre de Cristo, esa persona enseguida reacciona. No la persona, el espíritu que está en la persona. Reacciona, ¿por qué? Porque no quiere dejar ese cuerpo, quiere estar en ese cuerpo. Y sabe que clamando la sangre de Cristo y que la persona, aceptando el Evangelio, ya no puede estar en ese cuerpo, se va a tener que ir. Y está tratando de buscar en otros lados, a ver dónde puede entrar, porque ahí estaba muy cómodo. La mesa está servida, la cena está servida. Sin embargo, la parábola nos dice que cuando llegó el tiempo de la cena y la mesa estaba servida, nadie apareció. Cuando los sirvientes miraron hacia la calle, no veían a nadie que se aproximara. El dueño esperaba que sus invitados dejaran todos para estar ahí, temprano y expectantes, anticipando el compañerismo con gran gozo. Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestro hogar, ¿no estamos expectantes? ¿No estamos esperando a que lleguen a ver cuándo van a tocar el timbre? Y cuando tocaron el timbre nos ponemos tan contentos. Ahí llegaron. Ahí llegaron. Pero en esta cena nadie llegó. Pregunta.
¿Cómo nos sentiríamos si cocináramos una comida maravillosa, invitaríamos a personas y nadie aparece? Póngase en el lugar un momentito del Señor. Yo diría, ¿para qué hice tanto trabajo? ¡Qué mal agradecidos que son! Todavía es que venían a comer gratis, ni le dije que trajeran nada. Yo preparé todo, un esfuerzo, gasto, etcétera, etcétera, y no llegaron. Y dicen que son mis amigos, y dicen que son mis familiares. Señor, cómo te amo, pero no llego. ¿No lo tendríamos nosotros como un rechazo total? ¿De parte de nuestros invitados? El dueño de este relato decidió enviar a su sirviente a recordarle a sus invitados que todo estaba listo y fue un último llamado. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿120 años? ¿Tuvieron tiempo de arrepentirse aquella generación? Pero estaban tan entretenidos en sus propias cosas que no les interesaba la palabra de Dios. Pero después dicen que el arca tenía una sola puerta y una sola ventana. No había más. Claro, ellos no podían creer que iba a venir un diluvio, porque ahí nunca había llovido, solamente conocían el rocío. Ahora, este viejito predicaba del diluvio, decían, pobrecito, tiene Alzheimer. Está predicando del diluvio cuando acá nunca cayó una gota de agua. Entonces, difícil para creer, ¿no? Pero dicen que cuando el Señor cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y así pasó después de los 120 años de predicación de tiempo que tuvo aquella gente para escuchar. Dios cerró la puerta del arca. Le dio la posibilidad ¿a quién? A Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y todos los animalitos de dos en dos. Y qué obedientes los animalitos, ¿eh? Porque sí entraron en el arca, no dijeron estoy ocupado, voy a tener cría, ¿dijeron eso? No, me gusta una perrita de por allá. Tampoco. Obedientes entraron en el arca. Ahora, una vez que Dios cerró la puerta, ¿qué empezó a pasar en aquel lugar? Empezaron a caer las gotas de lluvia. La gente empezó a desesperarse. Ahora sí venía a su mente, me imagino, las palabras que habían escuchado por tanto tiempo de un anciano que estaba construyendo un arca en un lugar donde nunca había llovido. Y quisieron entrar, golpeaban para entrar. Pero ese había sido el último llamado. Ya no había oportunidad. Y así va a suceder con nosotros también, con la iglesia de Jesucristo. El Señor sigue llamando y llamando y llamando y llamando. Pero va a haber un último llamado. Y ahí sí que ya no vamos a tener tiempo de hacer nada. ¿Por qué no han venido? Lucas capítulo 14, versículos 18 al 20. La mesa está servida, la cena está lista. He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El primer invitado se excusó porque estaba ocupado con un negocio de bienes raíces. ¿Sí o no? Sí. He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Esto, por supuesto, no es pecado, comprar una propiedad. El asunto aquí no es la compra de la tierra, el asunto es la actitud del corazón. A veces tenemos los valores o ponemos la mirada en cosas totalmente equivocadas. No es malo comprar una hacienda, no es malo comprar una casa, no es malo comprar un automóvil. La actitud del corazón es lo que importa. Su atención estaba en sus intereses, su negocio o intereses familiares, se puso a un lado de la invitación.
Es como el primer invitado hubiese dicho, me voy a encargar de mis intereses primero. Como que el Señor no sabía que él tenía una necesidad. ¿La tierra no se iba a mover de ahí o la iban a cambiar de lugar? ¿La iban a transportar a otro país? Por supuesto que no. ¿Podía haber ido a la cena? Claro que sí. Y después se ocupaba de los negocios de bienes raíces. ¿Pero se dan cuenta dónde está la mirada? ¿Dónde está el corazón? El segundo invitado especulaba en el ganado. Él le dijo al sirviente, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Es probable que este hombre estuviera en los negocios del ganado, por eso compraba ganado. Parece que había visto los 10 bueyes antes de comprarlo y probablemente se veían bien. Pero ahora tenía que probarlos para ver si había hecho un buen negocio. No hay pecado en lo que hizo este hombre. Ningún pecado. Él lo compró con su dinero, no lo compró con dinero robado. Si él estaba en ese negocio, pues gloria a Dios que tenía ese negocio. Probar sus bueyes era legítimo, siendo ricos en ganado. Este hombre estaba haciendo lo que la palabra de Dios le recomienda a cualquier proveedor diligente. Primero, o nuevamente, no es el asunto. Este hombre actuó como si el granero era más importante otra vez. Querer ir a la casa de Dios, esos bueyes pudieron ser probados al día siguiente, ¿o no? Claro que sí, podían haber sido. Pero no hizo esperar a los bueyes, en su lugar hizo esperar al maestro. Y ahí está la actitud del corazón. El último invitado dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Nadie puede ser más legítimo que casarse. La Biblia dice que el hombre que haya esposa haya el bien. O sea, ¿está de acuerdo Dios en el casamiento o no? Lo que Dios no está de acuerdo es la convivencia. Y es mucho de esta sociedad ahora. Y la excusa que pone la mayoría es, un papel no hace ningún cambio. Se hace cambio porque las bendiciones de Dios son totalmente diferentes. Por eso Dios lo estipuló en su palabra, si no, no lo hubiera dicho y nos dejaba vivir a nosotros como nosotros queríamos o como a nosotros nos placía. Nada es más legítimo que casarse, pero una vez más, el matrimonio no es el asunto. El Señor dice, la devoción a la familia es buena, pero en su tiempo y en su lugar, pero no cuando toma mi lugar. Vuelvo a repetir, la devoción a la familia es buena en su tiempo y en su lugar, pero no cuando ocupa mi lugar. Ezequías pasó esos años jugando con juguetes de adultos, coleccionando joyas, coleccionando ganado, construyendo edificios. El hijo que crió durante esos años se llamaba Manasés. Quizás usted esté familiarizado, quizás no, pero va a escuchar un poquitito. Manasés observó todas las cosas que hacía su padre. Coleccionar joyas, ganado, construir edificios. ¿Cuál fue el resultado? Manasés se convirtió en uno de los reyes más malos de la historia de Israel. ¿Por qué más malo? Porque si decimos que el ganado, construir edificios, comprar joyas, no es malo, no es pecado, porque no es dinero robado, ¿por qué entonces esas cosas no estaban bien? Porque Manasés no tuvo temor de Dios. Y cuando estamos hablando de temor, hermano, no es tenerle miedo, porque a muchos aceptan el Evangelio porque tienen miedo a la condenación eterna. Y el Evangelio no lo aceptamos por temor, el Evangelio lo aceptamos por amor. Dios lo dio por amor a nosotros y nosotros recibimos el Evangelio por amor. Entonces, ¿de qué temor está hablando aquí? Este Manasés no tenía reverencia ante el Señor. Para nada. No lo tenía en cuenta, pero para nada. ¿Qué sucede cuando un maestro o un dueño es ignorado? ¿Qué sucede?
¿Qué hace el maestro? ¿Qué hace el maestro? Lo expulsa. Pero si lo expulsa porque el maestro está en una actitud de enojo, ¿o no? Claro. Entonces, si el dueño también se enoja, el maestro de esta parábola dijo en Lucas 14:24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora otra vez, volviendo a nosotros, hicimos la cena, los invitados no vinieron, no llegaron. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¡Qué desagradecido! No llegaron, no voy a hacer nunca más una cena para ellos. ¿Usted piensa así o yo sola pienso así? No voy a gastar un mísero peso porque fueron desagradecidos, hasta irrespetuosos. No fueron capaces ni siquiera de avisarme que no iban a llegar. ¿Usted piensa así o yo sola? Escuche, no fueron capaces de avisarme que no iban a llegar. De la misma manera muchos irán a Jesús diciendo, Señor, hicimos grandes obras en tu nombre, echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Todo para tu gloria, Señor. Qué espiritual que suena, ¿no? Ay, miren, yo le digo la verdad. Los hermanitos que tienen un idioma muy espiritual, yo les escapo. Les tengo terror. No miedo de que me van a hacer algo. Terror a la espiritualidad. Porque se la pasan volando y con un idioma súper espiritual. Pero sus vidas no hablan de espiritualidad. Y miren, es mejor calladita, me veo más bonita, pero que otros vean el testimonio y no hablar un montón de cosas y hacerme la súper espiritual y después cometer errores. Porque todos cometemos errores. Todos. Todo para tu gloria, Señor. Y el Señor responderá. Y acá viene lo triste. Porque el Señor cuando habla, habla con autoridad. Y la palabra de Dios no es inalterable, ¿eh? No se altera para nada. Él responderá, todas son cosas buenas, pero nunca los conocí. Estaban demasiado ocupados para tener intimidad conmigo. Estabas comprando, estabas vendiendo, estabas casándote, estabas en reuniones, estabas en cena, estabas en todo. Tu intimidad conmigo no has tenido. Todo lo que hiciste son cosas buenas, no son pecados, pero no has tenido intimidad conmigo. Y el Señor eso es lo que busca, intimidad con Él. En todas las áreas, hermanos. No es tener intimidad con Él el día que yo vengo a la iglesia, porque acá es fácil tener un ambiente espiritual y decirnos unos a otros, Dios les bendiga, hermano, cómo te amo. Es muy fácil, porque el ambiente mismo hace la oportunidad que nosotros digamos y sintamos esas cosas. ¿Y cuántos de nosotros no lloramos durante la alabanza, durante la predicación o al confortar a un hermano? Sí lloramos. Pero la cuestión es afuera, cuando yo no estoy en un ambiente como este. ¿Qué intimidad yo tengo con Dios? En mi casa, en el lavadero, en el trabajo, mis amigos, mi familia. ¿Qué intimidad yo tengo con Dios? Porque ahí muestro la intimidad con Dios. ¿Qué es tener intimidad con Dios? Que cuando yo estoy a solas con Él y yo le hablo a Él y el Espíritu de Dios me habla, lo que el Señor pone en mi corazón va sanando mis heridas,
me va haciendo a mí cada vez más fuerte interiormente, y cuando yo estoy con otra persona, yo le puedo bendecir a la otra persona como Dios me bendijo a mí. Eso es tener intimidad con Dios todo el tiempo. El Señor dice, estaban demasiado ocupados para tener intimidad conmigo. Nunca pusiste todo a un lado y te sentaste en mi presencia. Ahora todas tus obras ocupadas han sido probadas como vanas. Es que hace frío, no puedo ir a la iglesia. ¿Escuchamos eso? En invierno, en verano. Hace mucho calor para salir de la casa. ¿Escuchamos eso o no escuchamos eso? Ay, es que no dormí en toda la noche. Entonces no puedo llegar a la iglesia. ¿Saben que los sábados nosotros no podemos dormir en toda la noche? Y no es un sábado, todos los sábados son iguales. No se puede dormir, porque uno está pensando del servicio, las personas, las necesidades. Y no sucede en otros días de la semana, pero sí sucede el sábado. Finalmente, un gran número que debe estar en la procesión nupcial quedará fuera. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Muy conocido este pasaje también. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Conocemos esta parábola, que las 10 vírgenes, y estas 10 vírgenes representan a la iglesia. ¿Significa esto que solo la mitad de los cristianos entrarán a las cenas de la boda? Por lo que leímos aquí. Yo no lo sé, porque no está en mí decirlo, porque yo soy parte de esas vírgenes también. Y yo no sé ni siquiera si voy a entrar o no voy a entrar, ¿no? Siempre me cuestiono. Tengo que analizar mi vida, me tengo que cuestionar. No puedo decir, ya levanté mi mano, acepté a Cristo como mi Salvador personal, estoy sirviendo en el ministerio, no. Tengo que cuestionar mi vida constantemente. Pero sí sé que debemos prestar atención a lo que Jesús nos está diciendo aquí. Jesús no les reprendió a ninguna de ellas porque les faltaba aceite. Tampoco les reprendió porque se habían quedado dormidas. Jesús no mencionó que estaban tarde. Él no enumeró ninguna de esas cosas. Él dijo claramente, de cierto os digo que no os conozco. Ese es el centro, el corazón de la parábola. No te conozco. Tú sabrás si llega tarde, tú sabrás si tienes o no aceite, tú sabrás si te has quedado dormida, tú sabrás. Por supuesto que Jesús sabe quiénes somos
Y Él es omnisciente y nos conoce mejor que yo misma. Yo no me conozco. ¿Saben por qué? Porque hoy digo una cosa y mañana digo otra. No me conozco. Pero hoy dije que lo que había dicho hoy no lo voy a volver a repetir más. Y mañana, aún el apóstol Pablo dijo, el bien que está en mí, que yo quiero hacer, no lo hago. Y él era el apóstol de apóstol. Pero el Señor sí me conoce todo de mí. Hasta Él conocía el nombre que mi mamá me iba a poner o mis padres me iban a poner a mí. Antes de que mis padres lo supieran también. El Señor es omnisciente y todo lo conoce. Pero ese no es el tipo de conocimiento al que Él se refiere en esta parábola. Jesús está diciendo, nunca me has tomado en serio, nunca me pusiste primero. Ahí está la cuestión. Si no ponemos a Jesús en primer lugar, no lo hemos tomado en serio. Las justificaciones salen sobrando. No importa quién las diga. Puede tener títulos en el ministerio, puede tener títulos de profesiones, no importa, siguen siendo excusas para el Señor. Porque no lo hemos tomado en serio. Porque cuando uno toma en serio algo, hermanos, ¿qué hace? ¿Lo cumple o no lo cumple? ¿Usted toma en serio su trabajo? Sí, porque ahí está, ¿no? ¿O no? Ahí está. ¿Y cómo no tomamos en serio las cosas del Señor? Ah, es que el Señor entiende. Ah, que el Señor es amor. Claro, el Señor entiende y el Señor es amor. Pero cuando nosotros estamos constantemente excusándonos, no lo estamos tomando en serio. El corazón no está en esa relación, dice el Señor. Tu corazón no está en esa relación. Me has descuidado, no puedo conocer tu espíritu, tu caminar, no puedo conocerte como parte de mi compañía nupcial. Pregunta, ¿conocemos a Jesús en nuestra habitación secreta? ¿Como también lo hacemos en la iglesia? ¿Hablamos con Él mientras conducimos en el trabajo, en casa? Cuando las puertas de la iglesia se abren, ¿estamos allí lo más posible? Cuando llegue ese día final, ¿nos conocerá Jesús? Y estoy hablando como parte de su marcha nupcial, porque conocernos sí nos conoce. Si Jesús no es la niña de nuestros ojos ni nuestra atención, no está en Él, su iglesia, su palabra, sus intereses, no podemos ser sus discípulos. ¿Será que somos cristinos o cristianos? Necesitamos hacer un compromiso hoy. Señor, de este momento en adelante me comprometo que serás el centro de mi vida. Pero no por emoción, hermanos. Porque la emoción y los sentimientos, ¿saben qué? Son como llamaradas de petate. Nada más. Tiene que ser algo sólido, conciso, como vimos al principio, de hierro, de concreto. Todas las demás cosas le tenemos que decir al Señor, ocuparán el segundo lugar. Tú eres el todo para mí, Jesús. Yo sé que si no es así, todo lo demás será en vano. Cierre sus ojos, incline.